Yo creo que efectivamente cuando tú mencionas a Borges, a Fillol, a Rivera, a Iwasaki, Paz Soldán, podríamos decir que todos ellos están utilizando cierta forma de tecnología, ¿no? If Borges has to repeat a line in order to remember it, and from that work into the poem, that is mnemotechnic. It's a form of technology. If his assistant transcribes, whether by hand or with a typewriter, that's another technology, because writing is a technology. So we have, it's a process of applications. Whether Iwasaki uses the internet, Paz Soldán uses the computer, not for writing, I think that we cannot make a really stratification here. They are both writing. Let us not forget that when we are in front of a computer, we are still using the old. I mean, the computer itself is a combination of the old and the new, because we still have to use our hands to type. We haven't reached the moment when we look at the screen, we think, and the text appears. Perhaps that's to come. We don't know. But we still have to write. And writing is a basic form of technology. From el status cuneiforme de los antiguos al contemporáneo. En fin. Pero yo quisiera simplemente decirte que el hecho de que un escritor no utilice el sistema moderno, ¿no?, tecnológico, yo no creo que sería bueno clasificarlo o considerarlo rezagado. Yo tuve la oportunidad una vez de visitar he conocido varios escritores que se niegan a utilizar lo mecánico, utilizan la pluma. Camilo José Cela era uno de ellos. Y yo no consideraría a Camilo José Cela un rezagado. Jamás escribió utilizando algo diferente a su pluma, incluso su pluma, no el esfero. Se negaba a utilizar un esfero, la pluma, la clásica, la que dejaba tinta manchando el papel. Entonces hay que considerar eso, de que todos estamos utilizando cierta tecnología y no porque un escritor utilice simplemente la vieja constituye un caso de rezago. Finalmente, yo creo que siempre hay un borrador. Yo no creo que se estén desechando los borradores. Yo dudo que un escritor que cuide su trabajo, que se preocupe por su trabajo, simplemente lance a la basura el archivo sobre el cual está trabajando. Lo está almacenando. Lo que no vemos es físicamente el papel en la caneca de la basura. En eso sí estamos de acuerdo. Yo pensaba un poco en lo que decía Fillol. Primero que nada, felicitaciones a los tres, un estupendo trabajo. Yo pensaba en lo que estaba diciendo Fillol en cuanto a la extensión corporal de la obra de arte, ¿no? Y me ponía a pensar en otras obras artísticas, como la pintura. Entonces, ¿por qué en la pintura sí no sería lo mismo que alguien utilice la computadora y no el pincel? ¿Por qué sí en la escritura el asunto es distinto? No sé, no tenía una respuesta, simplemente quería compartir con ustedes esto que me pasaba por la cabeza. ¿Cómo? ¿Otra vez? A ver, déjame arreglarme. Yo hoy decía que había lo que se llamaba una extensión corporal de la obra de arte, ¿no? Él escribía y decía que no sentía que cuando tipeaba en la computadora esto reflejaba realmente lo que era, y decía que era una cuestión de estilo. Entonces yo pensaba en otras obras artísticas, por ejemplo la pintura, ¿no? Entonces decía, ¿por qué si se desvirtuaría la pintura, el arte de pintar, si se utilizara la computadora, y por qué en la escritura sí estamos dudando sobre qué es lo que está pasando? Yo no sé, pero a mí se me ocurre que yo tengo una experiencia muy básica, digamos, y muy amateur como artista plástico,
Entonces tengo una cosa que, fíjate que la manipulación del material, la creación de textura, inclusive el olor, digamos, de la tremenda, son cosas que influyen también. Entonces yo creo que es un poco más difícil poder reducir todo eso, digamos, a la computación sin una serie de ayudas, digamos, virtuales. Por ejemplo, la creación de sensaciones tácticas o olfativas artificiales, aparte del color. Claro, yo no estoy segura en que tipear no es una extensión porque para mí, yo me imagino que no lo es para la gente de la generación previa, pero a mí se me hace mucho más fácil y yo siento muchísimo más conectado tipear y siento que es una extensión. El asunto de tipear y que es la máquina de escribir versus la computadora, y es que estamos tipeando además en un keyboard que ha sido diseñado para que sea lento, para que funcione el keyboard mecánico que teníamos antes. O sea que hasta en eso es similar. Sí, yo quería decir a lo que Tego mencionaba. Por supuesto, la escritura es una tecnología, ¿verdad? Y igualmente pues escribir en papel todo es un desarrollo tecnológico. Yo creo que la idea era un poco investigar las diferencias tal vez, y tal vez eso no fue lo que se sobresalió, pero la idea de Harold Innis, que era un media scholar en la Universidad de Toronto, él decía mucho de que cada medio tiene sus biases, ¿no? Y él estudiaba mucho más los medios que existían en Grecia y en Roma, pero por ejemplo yo creo que lo mismo aplica hoy un poco, ¿verdad? De que, o sea, la misma forma como el medio de escribir a mano o con pluma tiene sus propios como biases, problemas, sus propios inherent, la naturaleza, ¿verdad? Y lo mismo con la computadora o con el laptop, ¿no? Hasta un laptop diría yo que es diferente, ¿verdad? Que la experiencia. Y lo que es interesante también es lo que dijo McLuhan, ¿verdad? Que las tecnologías son extensiones de la mente, extensiones de los procesos cognitivos. Entonces, lo que a mí me parece interesante, pero que es dificilísimo, por supuesto, estudiar, es hasta qué punto cambia eso, la forma en que un autor se identifica con su texto. Y eso es algo que muchos de nosotros, pues, que recordamos el escribir todavía a máquina, pues, una experiencia completamente diferente. O sea, yo siento que hoy uno se sienta enfrente de la computadora y es una experiencia mucho más en el here and now, ¿no? O sea, no es como antes que uno se ponía a planear el paper, ya tenía el paper pensado antes de empezar a escribir. En cambio ahora es lo que viene, ¿verdad? Es como que, no sé. Y la reelaboración que se da en el screen, ¿no? Pones la idea y luego comienzas a darle vuelta, a limpiarla, y finalmente de lo que tenías al principio no queda nada, sale otra cosa. Entonces se pierde mucho esa parte de... Sí, es lo que tú decías, ¿no? De que tu pensamiento ya no está acá, sino que está en el screen. Bueno, sí, si se trata de escribir un ensayo, quizás, si se trata de escribir algo diferente, el proceso puede variar. Porque lo que te lanza a la escritura es esa imagen que ya traes. Sin esa imagen no tienes necesidad de sentarte ante el ordenador o ante la máquina, ¿no? a tipear. Pero sí es... A mí me da la impresión que lo que hace la tecnología como de la computadora es lo hace todo más efímero. Porque, por ejemplo, no sé si, bueno, algunos de ustedes todavía utilizó la máquina de escribir. Yo casi no, yo estuve como en esa generación que es de transición. Pero escribir a máquina era como un proceso como muy definitivo, porque si te equivocabas, había que... Era una sensación diferente, ¿no? Escribir a máquina. Y entonces, y también... todo lo que ya está impreso, hay una sensación de la permanencia, ¿no? Incluso eso se ve mucho en la literatura cuando el texto definitivo, ¿no? Este es el texto, que es la fuente que todo el mundo tiene que consultar. Y en el internet, con las tecnologías de la computadora, o sea, se vuelve todo incluso mucho más efímero, y yo creo que incluso los autores dicen, yo escribí eso. O sea, claro que eso pasa siempre, pero yo creo que hay pasado aún más, que hay quizás incluso un grado de inconsciencia mayor en cuanto a la escritura, ¿no? Porque es mucho más rápido, es más espontáneo, ¿no? Entonces creo que, no sé, creo que esa es una de las diferencias. Son tecnologías todas, pero como tú dices, ahí tienen sus propios biases, ¿no? Y a mí me da la impresión que es justo ese uno de los principales diferencias que hacen las nuevas tecnologías únicos en relación con los demás.